A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie nos puede señalar. Me perdonaste, me llevaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, no lo hay, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie nos puede señalar. Me perdonaste, me llevaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, no lo hay, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo, junto a ti, Maestro. Oh Maestro, mi Dios, queremos estar en tu presencia y no apartarnos de ti jamás. Tus hijos te adoraron, tú eres el amado, tú eres el deseado de nuestro corazón, Señor. Amado mío, dile que Él es tu amado. Amado mío, te amamos, amado mío, amado mío. Declárale tu amor al Señor. Amado mío, tanto amor, amado mío, amado mío. Y aquí permaneceré, postrado junto a ti, Señor. Y aquí permaneceré a los pies de
de Cristo, a los pies de Cristo. Adórale. Me perdonaste, me llevaste a tu presencia, me liberaste, hoy me postro a adorarte. ¿Por qué no le das un aplauso al Rey? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias a nuestro grupo de alabanza. Qué bonito alaban al Señor junto con todos nosotros. Su empeño nos invita a nosotros a hacerlo juntos y adorar al Señor. Quien recibe esas alabanzas, ese es un hecho, que el Señor dice que hagamos sacrificio de alabanza al Señor con nuestras bocas, con nuestros labios, y Él lo recibe, ¿no? Es algo, imagínense, un sacrificio a Dios es lo que hacemos cuando alabamos a Dios. Es súper hermoso cuando participamos, así como los veo a ustedes bien entregados a la alabanza. Ese es un sacrificio que hacemos al Dios que nos ama, y eso es hermoso. Si ven que tengo un poquito de como ronquera, es porque todavía existe la gripa normal. Todavía existe la gripa sin COVID. Me hice 2 veces la prueba, salió negativo y tenía nada más como moquera, pero se me quitó, gracias a Dios, en lo que es 24 horas. Entonces es una gripa súper normal. De todo mundo quiero pegarle a usted ni los piojos que también tengo, ¿verdad? No le quiero pegar nada, por eso tengo mascarilla. Pero era normal, pues no es COVID ni nada. Así es de que si le aviento una escupida allí, no tenga pendiente. Bueno, entonces nuestro estudio de hoy está en el capítulo 6 de Gálatas, y lo que sucede esta vez es de que cerramos con el capítulo 6, se termina. Estoy emocionado, la verdad, que desde que empecé a estudiarlo. A mí Gálatas siempre me ha llamado la atención. Es una carta que me llega a mi corazón, porque tiene un punto bien grave, y es que el Señor nos dio salvación por gracia. Es la única forma de salvación que existe para toda la humanidad de todos los tiempos, aún en este momento. No está en las denominaciones en donde vas, no importa qué religión sea. No está en alguna persona específica aparte del Señor Jesús. No está en lo que tú hagas, en tus obras. No hay ninguna otra forma de salvación más que Jesús. En sí, la cruz de Cristo, que es su sacrificio. Y esto es por su gracia. Sí, la gracia de Dios es la que nos consigue el sacrificio que paga nuestra culpa. Sí, es la gracia de Dios. Todo Gálatas habla de la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios es incomparable, no la puedes ganar. No es algo que tú te ganas. Es algo que tú obtienes y luego creces en esta. Creces en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, se los prometo que quisiera como encontrar la palabra perfecta para explicar la gracia, pero no puedo, porque en la tercera carta de Pedro, que es el último versículo, que es segunda de Pedro 3:18, dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros no podemos, primeramente tenemos que entender qué es la gracia y cómo crecer en esta. Pues si primero saber cómo es, qué es, ¿verdad? Y la gracia es como que Dios te da todo de Él, todo su bien, y ahora tú lo que tienes que hacer es, aunque por increíble que parezca encontrarte con todo el bien de Dios, tienes que comenzar a asimilarlo, a disfrutarlo. Sí, y luego vas a pasar la eternidad, dice Juan 17, conocerte a ti, oh Padre, y conocer a tu Hijo Jesucristo es la vida eterna. Sí, es empezar a conocer a Dios por la vida eterna. Sí, imagínate encontrarte con Dios, su gracia, y tienes la eternidad para crecer en esto, para crecer en su gracia. Sí, y así termina. Digamos que con esto quiere cerrar Pablo en Gálatas, lo cual habla exactamente de eso. Hasta se atreve a decir Pablo,
Si alguien cree que hay otra forma de salvación, anatema. Es por la gracia de anatema, es maldito sea. Si no aceptas que es la absoluta gracia de Dios, esto es, la salvación te viene completa de Él, nada que tú hagas, nada que puedas hacer. Si crees que tú puedes hacer algo, si crees que hay algo en ti que pueda ganar la salvación, maldito seas. O son palabras así como gordas que el Señor nos da, lo cual tenemos que aprenderlas pues. Si el Señor nos dice, te voy a regalar la salvación, entonces ¿por qué nos ponemos rejegos? Que nos la dé, ¿no? Gloria a Dios, si Él nos va a regalar, que nos regale lo que Él quiera. Ahora hay que crecer en esto. Si ya tienes la salvación regalada, dice Dios, crece en eso. Empieza a vivir como hijo de Dios verdadero. Como exprésate ahora como hijo de Dios, en la gracia de Dios. Amén. Ya nos podemos ir a la casa. Eso era todo lo que tenía que decir. Gloria a Dios. No, todavía falta un ratito más. Voy a quitar el resumen de en medio de Gálatas 14 y 15, que son los otros versículos de la semana pasada, que dicen así para entender de qué voy a decir. El resumen dice del 14 y el 15, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, solo una nueva creación. Si se fijan en los dos versículos así como observación, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Esto es, porque Él, no hay nada en que gloriarse, solamente en Él. Y luego termina en el 15, porque en Cristo ni la circuncisión vale. Eso es todo lo que tenga que ver con Pablo. Lo único que vale en Él, en su persona de Pablo, es estar en Cristo Jesús. No es, la circuncisión no te da ni te quita. En uno estamos leyendo la Biblia, toda la Biblia a través de 4 capítulos diarios. Y en uno de esos, en Jeremías, dice algo que me llamó la atención, porque está hablando de los ídolos, de los monos que hacen de madera y de metal y de barro. Y dice que estos no tienen poder para hacer bien, pero tampoco tienen poder para hacer mal. Esto es, son absolutamente nada, pues. Entonces no es de que si tienes una imagen en algún lado y luego piensas, esa imagen es el diablo y me está viendo. No, o sea, no puedes ir a pedirles, pero tampoco tienes que temerles. Es absolutamente nada. Es más, la palabra ídolo significa nada, lo que es nada. Entonces, ni es de temerles, ni es de pedirles. Es nada. ¿Qué es lo que es importante? Jesús. Ahora aquí, hablando de que un ídolo no es nada, aquí dice la circuncisión es nada, la incircuncisión es nada. Esto es, lo que tú hagas para salvación es nada. Y si dejas de hacerlo, es nada. Eso no vale. ¿Qué importa? Una nueva creación. Tú una nueva persona que Dios te hace. Dios te crea de nuevo. Te hace nuevo otra vez. En tu nuevo nacimiento, cuando naces otra vez, ya no eres el antiguo tú. El antiguo tú se quedó allá. Se quedó amarrado de una pata de la silla. En la casa, abajo de un colchón viejo. Allá. Tampoco lo traes arrastrando como un cadáver todos los días a tu antiguo yo, ¿verdad? Como un esqueleto que te anda persiguiendo. Tampoco. Tú eres una nueva creación, ahora con la naturaleza de Dios en ti. Eso es maravilloso, es lo único que cuenta. Pablo decía, ya no cuenta nada. Sí, Dios escogió a Pablo porque Pablo tenía un carácter súper fuerte. Era una persona que había probado quién era con los fariseos, que tenía esta actitud, digamos que no era el jefe que estaba en la oficina de gobierno en el gobierno de Israel. Él era el que iba y hacía las cosas, el que ejecutaba las situaciones. Y Dios dijo, por esto lo voy a usar, a este lo voy a usar. Y luego Pablo, en su carácter increíble que tenía de fuerte y de vigor y de constante y de que no se le escapaba ni una cosa, si ahora él nos dice que lo único que importa no es la justicia que él pueda realizar, es la nueva creación que hay en él.
Es el amor de Cristo, es la gracia de Dios en donde no tiene nada que ver con Él. Es lo que, así termina diciendo. Mi gran actitud que yo tengo es absolutamente nada, es la gracia de Dios. Punto y aparte. Gloria a Dios. Dice, voy a leer los dos versículos, o los últimos 3 versículos que estamos estudiando hoy, que es del versículo 16, empezando, dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dice en el último versículo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con vuestro espíritu. Amén. Así, antes de decirle el resumen y empezar el estudio, déjenme digo estas pequeñas observaciones. Dice en el 16, y a todos los que anden conforme a esta regla. Cuando dice regla, quiere decir, fíjate qué punto tan importante. La salvación no es una imaginación de tu corazón. No es algo que tú sientas que así debe ser más santo y que así tiene que ser más claro. No. Cuando dice regla es que tienes que voltear a ver qué dijo Dios, y en lo que dijo Dios tienes que crecer. Sí, la salvación está en lo que dijo Dios, en la regla que Dios puso, que es su gracia. Diga, no puedes imaginarte otra forma de salvación ni creer que es más bueno si lo hago así o si lo hago así. Es la regla que Dios puso. Si andas en esa regla, que es el evangelio de la gracia, entonces paz y misericordia. Okay. Tienes paz. Te despreocupas de conseguir la salvación. La regla dice, te la da el Señor gratis. Otro puntillo, dice, gracia y misericordia sea a ellos y al Israel. Voy a hablar más de esto porque aquí hay una clase de que la gente, aún las personas eruditos, tienen una clase de increíble confusión que yo no entiendo. Se los prometo. Leí con cuidado esto y ustedes lo pueden escuchar, lo voy a decir otra vez. Paz y misericordia, ya dije, el que tenga la regla, que es el evangelio de la gracia, tenga paz y misericordia. A ellos, Pablo está hablando a los Gálatas, lo cual ellos no son judíos. Acuérdense, ellos están en las ciudades de Galacia, ¿sí? Entonces, esas ciudades de Galacia no eran judíos, no era Jerusalén. Pablo era judío. Sí, los apóstoles eran judíos, Jesús era judío. Los Gálatas no son judíos. Entonces, Pablo dice, el que siga esta regla, el evangelio por gracia, dice, a ellos, así dice, misericordia sea a ellos, que incluye a nosotros, los que no somos judíos, y al Israel de Dios. Esto es, el Israel de Dios no es todo Israel, son las personas que también entiendan la regla. ¿Se entendió eso? El que entiende el evangelio por la gracia, seas judío o no judío, tienes paz y misericordia porque entendiste. Por eso Pablo dice, si alguien entiende mi oración es por los judíos, por la salvación de Israel. Porque el judío no es judío por herencia, es judío por la circuncisión de herencia, es por la circuncisión espiritual. ¿Sí? Que la carne quite tu pecado. Todo mundo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no son salvos por la sangre, por lo físico, por la herencia. Es el espíritu. Sí, es tu transformación a través de creer en Jesucristo por fe. Y luego, wow, te atrapa la gracia de Dios. Judío o no judío. No, aquí yo no veo ninguna confusión porque dice a ellos, eso es a nosotros, y al Israel de Dios. El que entienda la gracia, simplemente. Luego en el último, en el 17, cuando dice, de aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en el cuerpo las marcas del Señor. También voy a hablar de eso en el estudio, pero déjenme les digo otra cosa, porque de repente nosotros podríamos decir y pensar, porque ya vimos la película de, ¿cómo se llama la película esa de? No, una que se le ponen las marcas de Cristo, estigmata. ¿No la vio? Okay, ni la vea, ni sirve para nada, ni la vea. Estigmata, tenían la idea de que si alguien
místicamente le aparecían las marcas del Señor en los pies y en las manos. Entonces ya tenía las marcas de Cristo. Falso completamente. De esto no estamos hablando acá. Sí, estamos hablando de las cicatrices que tú tienes en el camino de la salvación. Pablo habla de eso increíblemente. Él dice: me golpearon, me latiguearon, anduve de náufrago, todo esto. Ahora, lo que tenemos que pensar es que si nosotros hemos tenido alguna marca, si nosotros hemos sufrido alguna vez por Cristo, si hemos sacrificado algo por Él, si alguien nos ha enfrentado, o si alguien se ha burlado de nosotros, o si alguien nos ha hecho sentir chiquitos, y nosotros hemos salido victoriosos en el nombre de Jesucristo, aunque nos llamen tontos. Sí, esas son las marcas de las que está hablando Pablo. Dice Pablo: a mí ya no me molesta nada, yo tengo las marcas del Señor en mi vida. Y tenemos que también pensarlo. Y luego en el último, bueno, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la última observación en el 18 que también quiero hacer. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esto es, no es la gracia de Dios esté junto con el Espíritu Santo. Esto no dice aquí. El Espíritu, si se fija, está con letra chiquita, con E chiquita. Es tu espíritu, es el espíritu de nosotros. Es la gracia la que está dentro de nosotros, en lo más profundo de nosotros. Pablo termina diciendo: la gracia de Dios esté adentro, de lo más profundo de ti. Entiéndelo. Así termina. Es glorioso. La gracia de Dios tiene que estar establecida en el hueso de nosotros. Amén. Ya me estoy pasando de listo atrás con el tiempo. La ley de Cristo es el amor. El patrón de la siembra y la cosecha es andar en el fruto del Espíritu. Entonces, amar y buscar el bien de los demás es la regla. No son escalones a ir al cielo, hacer las cosas de Dios, sino que Dios te dio una nueva vida. Con su gracia y obedeciendo vives ahora en paz y misericordia. Si tienes la gracia de Dios, haces las cosas que Dios te manda, no para llegar al cielo, pero simplemente porque eres una nueva criatura, porque esto es lo que hacen los que han nacido de nuevo. Dios maravilloso, ayúdanos a entender esto. Punto y aparte, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer el 16 y ahora sí nos vamos a ir corridito. Dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Déjenme leerlo. Empiece diciendo el versículo: y a todos los que anden conforme a esta regla. Es a todos, así voy a empezar a decir. Es una frase muy llamativa. A todos. Pues incluye, cuando dice a todos, incluye a ¿cuántos? A todos, ¿verdad? Pero, ahí te va. Pero no es a todos sin orden, sino que de todo el montón, los que tengan, así dice, de todos, y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Sí? Ahora es a todos los que anden conforme a la regla. Es capaz de que todos y luego ninguno anda y luego todos se quedan fuera del todos. Amén. Es como si yo dijera, puse acá, a todos los que tengan, a todos, les voy a dar $100 a todos los que traigan una camisa que tenga caballitos. Sí, ya, todos, y luego ya no fue nadie, porque nadie tiene camisa de caballitos. Entonces, es a todos los que tengan, los que sigan la regla, a todos los que traigan zapatos de charol. Nadie, ni yo tampoco. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, si parece como que todos pues, pero no, es todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que de todos el que haga esto, en Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, Jesús dice, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es todo aquel, es de todos aquel que haga esto, aquel que haga aquello. Sí, es de todos. Jesús murió por todos, pero solamente el que tenga fe puede entrar al cielo. Todos nos encanta, pero es el que haga esto o aquello. Ya quedamos como fuera si no lo hacemos, y si quedamos dentro, a todos nosotros, ¿verdad? Los que estén dentro. Aquí Pablo está a punto de terminar su carta, y lo que está haciendo es enmarcar con un marco de oro la doctrina de la gracia.
Pues al principio, sin temor, dijo, al principio de la carta, sin temor, también dio una maldición. Así como está ahora bendiciendo a los que anden bajo la regla, sí, que esos tienen misericordia y paz y misericordia, perdón. Al principio dijo otra cosa y era una maldición, diciendo, así comenzó la carta, sea el que crea, dijo, por el principio, sin temor, dijo, maldito sea el que crea que hay salvación en otra cosa, sea persona, religión u obras. Pues el evangelio es así. Así es el evangelio. Te prometo que son, 2, 4, 6, 8, son como 10, 11 palabras. Salvación por fe en Jesús, por la gracia de Dios. Ese es el evangelio. Si tú le quieres compartir el evangelio a alguien mientras que estás esperando el camión y el camión ya viene, y si volteas con esa persona antes de que suba al camión y le dices, salvación por fe en Jesús, por la gracia de Dios, ese es todo el evangelio. Es todo lo que tienes que saber. Es todo lo que tienes que decir. La salvación solo es por creer en Jesús, por la gracia de Dios. Así, ese es el evangelio de la gracia. Absolutamente, únicamente, no hay más. En Gálatas 1:8, ese es lo que primero dijo Pablo a los Gálatas, empezando la carta. Mas si aún nosotros, esto es, si algún apóstol de los que estuvieron con Jesús, o un ángel del cielo, algo supernatural, venga con sus alotas y brillante, con truenos y relámpagos, y anunciare otro evangelio, otra forma de salvación diferente que lo que hemos anunciado, que es la salvación, es el evangelio de la gracia, dice, sea anatema, que es maldito sea. Y asimismo aquí Pablo expresa ahora una bendición, después de que dijo ahí, comenzando la carta, que si alguien trajera, pensara, creyera, predicara otro evangelio, maldito sea el que lo diga o el que lo entienda, el que lo crea. Ahora dice, a todos los que anden conforme a esta regla, pues a todos los que anden sobre esa regla tendrá paz y misericordia. Los judíos y los no judíos, pero que anden en esa regla, que es el evangelio de la gracia. Pues no creamos que podemos ser santos y agradables a Dios de acuerdo a nuestras ideas y sentimientos o a las imaginaciones de nuestro corazón, sino que hay una regla, hay una dirección, una línea que Dios fija. La regla significa algo que indica algo. Sí, la regla, y le puse acá porque es la única cosa que entendí, digamos, que creo que es bien ilustrativa. Yo no soy carpintero, pero cuando cuando he estado haciendo algo en la casa y tengo que cortar un tablón, le pongo una raya. Entonces agarro mi sierrita esa redonda y tengo que seguir la raya, pues, porque si no sigo la raya voy a acabar con un pico para acá, o no me va a alcanzar donde yo haga. Entonces, si yo sigo la raya, yo termino bien. Si nosotros no seguimos la regla que Dios nos ha puesto, no vamos a llegar a ningún lado. Si yo no pongo la raya y nomás digo, yo ya sé ir aquí derechito, voy, y les aseguro que no voy a acabar bien. Voy a acabar por otro lado, ¿verdad? Es capaz que se me atora la cosa esa y se va para otro lado, no llega a ningún lado. Entonces, si tengo que seguir la regla. La regla significa algo que indica algo. No vamos fabricando ideas de cómo ganar la salvación mientras respiramos cada día, sino que caminamos bajo la regla, como un carpintero que corta un tablón. Sigue una línea y así nosotros. Ya sabemos en qué dirección vamos, pues vivimos sobre la regla, la indicación divina, que es su palabra. Tan claro, tan hermoso, tan nítido, tan, digamos, no sé cómo decirlo, tan expresativo, es tan claro. No podemos entrar al cielo si no oímos qué dice Dios. Si Dios dice así, entonces ¿por qué vamos a decir que es de otro modo? No tendría sentido. ¿Por qué no vamos a sentir que yo tengo que alegar en lo que ya Dios expresó? ¿Por qué? No estamos hablando con otro como nosotros. Si Dios dice, cómase una galleta de animalito metida en la leche, hombre, a mí me gusta de otro modo. A mí me gusta ponérmela abajo del sobaco un ratito y luego ya. O sea, pero ¿por cuál razón? Si lo haces, entonces no te consideres hijo de Dios, ¿verdad? Si Dios dice la galleta de animalito se mete en la leche y luego se come así, entonces nos la comemos así, hombre. ¿Cuál es el problema? ¿O no? ¿No? Si ya sabemos qué dirección vamos, pues vivimos sobre la regla, la indicación divina, su palabra.
perdón de pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz, por fe en el Hijo de Dios, y así vida eterna por la bendita gracia de Dios. Más explicado el Evangelio todavía en renglón y medio. Hermanos, en esto no hay opciones, no hay teorías o niveles, ¿sí? No es de que esta denominación la dice así, o es que esta otra denominación, o es que en mi país, es que en esta perdón, no es COVID, ya les dije. La cosa que Dios dice no es comparable con la costumbre que tenías en tu antigua casa espiritual. La palabra de Dios es incambiable, y el rumbo que lleva la palabra de Dios, lo que Dios dice, el significado que tiene, el rumbo que Dios le da, no se puede cambiar para ningún lado, pues. No es opcional ni está a debate. Es lo que Dios dice, punto y aparte. Y si usted cree que Dios es un legislador corrupto, entonces no es hijo de Dios, no está en su plan. Si nosotros aceptamos ser hijos de Dios, entonces como Dios diga, está bien, y estamos felices de pertenecerle a Él, pues. Ahorita mis hijos ya son más rebeldones, pero cuando estaban chiquitos, digamos que estaban de 12 para abajo, yo tengo 5 hijos. Si yo decía, vamos al parque, corrían, se levantaban, agarraban sus pelotas, agarraban lo que sea, sus bicicletas, y vámonos al parque. Nunca me decían, papá, pero ¿a cuál parque vamos a ir? A mí me gustaría ir acá. No, esos se subían al carro y estaban listos, pataleando porque iban a ir con su papá al parque, pues. ¿Verdad? Si yo les decía, vamos a comer pizza, todos inmediatamente se ponían con sus cosas para comerse la pizza. Ahora ya es diferente. Yo digo pizza y cada quien se voltea para otro lado. Digo hamburguesas y tampoco. Pero mi punto es de que si nosotros somos hijos de Dios, como Dios diga, no vamos a alegarle, no vamos a ir a decirle que no, especialmente porque Dios nos deja libres, pues, para hacer eso. Y solamente el que de voluntad lo sigue, ese es el de Él. Si quieres probar y quieres encontrar si tú eres de Él, hombre, pues Dios está siguiéndolo, no. Te dejó libre para rechazarlo, ¿verdad? Si Él dice pizza y tú quieres pozole, entonces mira, ahí está la pozolería. En el infierno. Dios dice, acá está la pizza. No, mi esposa dice que al revés, que a Dios le gusta el pozole, pues, y los que se van del infierno les gusta la pizza. Sí, la onda es de lo que diga Dios, eso va a ser. Amén. Lo que Dios, así de sencillo, no tienes que alegarle a Dios. Yo no sé dónde está la idea. ¿Por qué no hacer lo que Dios dice, como Dios lo dice? ¿Por qué si eres hijo de Dios y quieres ir al cielo y Él te regaló el cielo, hombre? Dios, ¿qué quieres con 2 piedras? Piedras comemos, hombre. Amén. Un solo camino al cielo se llama Jesús. Él es nuestro perdón, Él es nuestra vida eterna. No tenemos que discutir en qué forma vamos a orar y en qué forma vamos a adorar, o si vamos a pedir, o cómo vamos a pedir, o si hemos de ganar puntos o vamos a ganar indulgencias. Pues la gracia de Dios es para todo aquel que crea en Jesús. Esto es, no tenemos que alegar ni ser jueces de quien no lo haga como yo lo hago. Si eres salvo por la gracia de Dios, porque Él así lo dijo, entonces no hay discusiones, no hay vuelta de hoja. Si no hay opciones, no está a juicio, no está lo que Dios dice a debate. La gracia de Dios te da todo el cielo entero. Hombre, ¿quién va a alegar con eso? ¿Por cuál razón? Y todo lo que un ser humano necesita para obtener vida eterna es la gracia de Dios. Romanos 5, del 1 al 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Déjate digo una cosita. La gracia de Dios, fíjate muy bien. Hasta voy a cerrar los ojos para que veas que me concentro. La gracia de Dios nos beneficia a nosotros,
Pero primero, la gracia de Dios está hecha para gloria de Dios. ¿Se entiende eso? Porque la gracia de Dios no tiene nada que ver contigo. La gracia de Dios es su gloria, es para gloria de Dios. Si tú le quitas a la gracia, no nomás tú pierdes, pero quitas la gloria de Dios. No das gloria a Dios. Aquí dice, al final de Romanos 2, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios manifiesta la gracia de salvación para los hombres sin que el hombre tenga que ver en esto. Pero qué verdad tan clara, hombre. Se los prometo, esto es maravilloso. Si no lo habíamos entendido, ahí está. La gracia de Dios es para la gloria de Dios. Soy salvo por gracia para la gloria de Dios. Así de sencillo, así de clarísimo. Nada se compara con la gracia de Dios, pues no importa qué bueno seas, ni cuánto sepas, ni cuánto ores, o cuál sea tu carácter, y cuántas maravillosas obras buenas hagas, nada de eso te pide Dios. Nada de eso es requisito para entrar al cielo. Pues la salvación no tiene precio. Es inalcanzable por nuestro esfuerzo. Y encima, si encima tú eres de los que piensan que es por tu esfuerzo y mérito propio, por cumplir y hacer, bueno, pues estás contra el Evangelio y rechazas el sacrificio de Jesús. Si de todos modos, una vez que entendamos que es por la gracia de Dios, pero si de todos modos decimos, no, es que yo tengo que hacer y yo tengo que cumplir y yo tengo que esto y yo tengo que aquello, y si el que no lo haga como aquel que no lo hace, y este no lo hace y aquel no lo hace, y yo soy aquí el juez de todos, y yo voy a poner la regla y que esto y que aquello, entonces déjate digo, y la Biblia te dice, sí, que no estás de acuerdo al Evangelio de la gracia. Esto es, rechazas a Dios y no andas para su gloria. Hombre, qué importante es esto. Pasó a ser algo que se escuchaba bonito a algo que si no lo haces estás contra Dios, pues. Eres una persona que anda en la cuerda floja del anatema, que es maldición eterna en el infierno contra Dios para siempre. En Gálatas 2:21 lo dice así: no desecho la gracia de Dios, no hay que rechazarla. Pues si por la ley o por lo que tú quieras hacer, por tu mérito, fuese la justicia, si por algo quisieras fueras justificado, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué venía entonces Dios si yo puedo ganarme el cielo sin Él? ¿Para qué tenía que dejar su trono si yo puedo hacer esto y aquello y cumplir con esto y yo ya me gano el cielo? ¿Para qué necesito a Cristo? Y esto ofende a Dios porque Él te dio una forma de salvación en su dulzura para su gloria. Y cuando dices tú, no, es que yo puedo sanar, yo puedo ganarla, yo puedo hacer esto y aquello, rechazas a Dios, quitas de tu hacer la gloria de Dios, y esto es, no das gloria a Dios y te conviertes en un maldito. Pues dice la Biblia en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese es don de Dios. Déjame te leo. Lo voy a decir desde el principio, pero es aquí mismo en Efesios, nomás es más completo. Lo voy a leer, es del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Este es como una, no sé, como que Dios saca, abre la ventana, saca una bocina y luego le dice al gentío que somos nosotros allá abajo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, la fe no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dios te da la fe, ¿sí? Ni siquiera puedes tomar la fe como una obra o un mérito propio, porque Dios te da la fe en Él. Dios te da este regalo, ¿okay? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie crea que puede, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Dios nos hizo y Dios hizo la salvación. Dios nos hizo salvos por su gracia, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto entendámoslo. No son las obras las que nos salvan. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero entonces las obras, ¿qué son? Tú ya fuiste una nueva creación para andar en las obras de Dios, ¿sí? Entonces las obras importan no para salvación,
pero porque fuiste hecho nueva criatura para andar en las obras de Dios. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No somos salvos por las obras, pero una vez que tú eres salvo por la gracia de Dios, entonces todo lo que tú hagas, todos tus frutos espirituales, el fruto del Espíritu en ti, tu bondad, tu caridad, tu amor, tu misericordia, el consejo, la evangelización, todo esto es para la gloria de Dios. Todavía tienes que hacer eso porque para eso te hizo Dios. Para eso hizo Dios al que ya es salvo por la gracia. Wow, qué preciosas escrituras. Qué preciosas escrituras, se los prometo. Diré esto muy clarito. No hay otra forma, solo por fe en Jesús. Puse acá y luego 3 puntitos. Si tú confías en Él, hoy serás uno en Jesús, serás salvo y tendrás paz y misericordia. Si tú eres ese que tocó el Señor y en su misericordia y en su poderío y en su autoridad y su majestad, absolutamente soberanamente te dijo, tú eres mío, entonces este que está acá está en el mejor lugar del mundo, no tiene que preocuparse de nada porque tiene paz por la misericordia de Dios. Así de sencillo. Si tú eres este y no estás en sana paz, no has entendido esto. El que está en la mano de Dios, porque Él te sacó del hoyo de donde no podías salir, y estás en su mano, en la protección del Altísimo, y Él diciendo que tú eres de Él, entonces este que está aquí no tiene de qué temer absolutamente de nada. Aunque muera, vive, dice el Señor Jesús. Aunque muera, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona? La muerte. Y dice Jesús, aunque muera, el que cree en mí, aunque muera, vive. Vive. Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar? Dice aquí. ¿De qué? ¿Cuál es el otro punto que tenemos que estar asustados si estamos allá? Allí. Por el amor de Dios, su gracia y misericordia. Es entonces su resultado paz. El resultado de la misericordia, de la gracia de Dios es paz en ti. Y les comento que analicé con cuidado la siguiente frase. Ya les dije eso hace ratito. Porque hay algunos que la encuentran difícil, esta frasecita de aquí. Pero creo que no hay malentendido aquí absolutamente. Los Gálatas no son judíos, pero sí aceptan el evangelio, la palabra de Dios como línea a seguir, la regla. Y los judíos que acepten el evangelio y la palabra de Dios como línea a seguir, la regla, son pues el Israel de Dios. Esto es los Gálatas que acepten el evangelio por gracia y los judíos que acepten el evangelio de la gracia. Si los judíos y los Gálatas junto con nosotros no aceptamos la regla, la salvación por fe, por gracia, no podemos ser salvos. Ni judíos, ni Gálatas, ni murrietenses, ni leiquelsinorenses, ni esos alredorenses. Si nosotros no aceptamos el evangelio de la gracia de Dios, no importa qué cachucha tengamos puesta, no podemos entrar al cielo. La regla de Dios es la salvación como regalo para ti, y aquí te tiene y no te puede, dice la Biblia, dice Jesús, nadie nos puede arrebatar de la mano de mi Padre ni de mí. Si estás allí en la mano de Él, por la gracia de Él, en su poder de Él, en su voluntad de Él, en su soberanía de Él, ¿quién te crees que puede zafarte de allá? ¿Por qué pensarías que puedes perderte, salirte de allí, si Él te agarró y tú no tuviste nada que ver? Por eso la salvación no se pierde. O no se tiene, o se tiene para siempre. Porque hay gente que ahí te va, una vez esto, oye, esto ya se los he dicho. ¿Qué es lo peor o qué sería peor de no ser salvo? Lo peor de no ser salvo, algo peor es creer que eres salvo sin ser salvo.
Eso es peor. Imaginarte que andas en los caminos de Dios, pero luego no vivir los caminos de Dios. Tienes que dejar tus derechos. Tienes que agarrar tus derechos de ser humano y entregárselos a Dios. Y luego andar en el mundo en dependencia de Él, para gloria de Él, confiando que Él las va a arreglar las injusticias y los problemas que te vengan en la vida. Porque tú ya no eres el que gobierna tu vida. Tienes un Señor. Y este Señor es el que ahora dirige tu persona porque te tiene en su mano. Y aunque mueras, vives. Tenemos que llegar a la conclusión un día en la vida que nosotros no dirigimos nuestra vida, pero que Él es nuestro Señor. Y si Él dice que de Él es la venganza, entonces nosotros tenemos que vivir en sana paz, en dependencia absoluta de Dios. Si nosotros tenemos otra opinión y pensamos en discutir este punto, entonces buena suerte alegándole al que te regaló la salvación y que puede hacerlo. Amén. Dice acá en Romanos 4, del 13 al 16. Esto está hablando de que si, porque es importante que entendamos esto. Pablo dice que hay que orar por Israel, por la salvación de Israel. Jesús vino y puso como campeones a los israelitas, diciéndole que eran unos tumbas blanqueadas y todo esto. Jesús vino y dijo eso. Entonces, ¿cuál es el Israel de Dios? ¿Quiénes son los judíos que Dios toma como su pueblo? ¿Los rebeldes, los que son idólatras, igual que todos los demás? Claro que no. Es a los que aceptan a Jesús como su Salvador. Dice, porque no por la ley fue, dice otra vez, ahí te va, Romanos 4, del 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Cuando Dios le habló a Abraham y le dio esperanza de vida eterna y la promesa, no había ley todavía, no existía la ley, era Abraham todavía antes de Moisés. Okay. Sería heredero, dice, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe. Y Dios dice que es por fe, no por la ley. Entonces, si alguien cree que es por la ley, entonces está haciendo chiquita y desbaratando la fe. Van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si no hay, nosotros conocemos el pecado porque conocemos la ley, pero si no hay ley, entonces no conocemos el pecado. No, tenemos que saber cuál es el pecado. Dios nos dio a conocer cuál es el pecado porque nos dio la ley. Si no hubiera ley, entonces no sabíamos que era pecado y no tendríamos culpa. Amén. Por tanto, el 16, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa, estamos aquí, está hablando de la gente del Antiguo Testamento y explicándoles por qué no es por ley. No es por regla, ¿por qué no es por cumplir y hacer? Porque es por fe. Y si es por fe, es por gracia. Está hablando de los judíos del Antiguo Testamento. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Padre de todos los que tengamos la descendencia de la fe. En 1 Corintios 1:4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esto es, no hay ninguna otra forma de salvación, no hay por la ley, no es por obra, no es por nada, judíos y no judíos, dependemos completa 100% de la gracia de Dios. Gracias a Dios por la gracia que nos es dada en Cristo Jesús. El judío y tú es salvo por fe, por gracia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Estas marcas de ninguna manera son los cuentos ficticios de lo llamado estigmata o estigmas.
como resultado de una intensa identificación mística con Jesús, lo cual está lejos de lo que Pablo dice aquí. Sí, obviamente que, así de sencillo, para no criticar lo otro, eso no dice Pablo. Las marcas que él está hablando son otras. Con simpleza de palabras, dice Pablo, usted y yo debemos buscar en nosotros para ver si tenemos cicatrices que indiquen las marcas que Pablo lleva con honor. Sí, a lo mejor cuando la sufrió fue terrible y fue algo que nadie quiere sufrir, alguien que no quiere padecer esas situaciones, pero una vez que las pasaste, una vez que libraste esas, volteas a verlas y te sientes orgulloso de haber pasado, de haber sobrepasado, superado esas situaciones difíciles. Y esas situaciones difíciles son las marcas. Obviamente, yo no puedo comparar, no sé si usted se compare con el apóstol Pablo, de todo lo que él sufrió. Dios le dijo anteriormente que iba a sufrir mucho por su nombre y sufrió terriblemente. Yo no he sufrido nada, ¿verdad? Pero algo en mi vida yo puedo regresarme y ver que yo he sufrido por ser obediente a Dios, que he sacrificado por ser de Dios, cuando he defendido mi fe porque de Él soy, cuando he sacado la casta y no me he enojado cuando alguien se enoja conmigo y digo, no es porque yo soy de Cristo, es porque yo soy cristiano. ¿Y por qué no lo hice? ¿Y por qué dejé de hacerlo? ¿Y por qué esto? Sí, todos tenemos que tener estas marcas que anuncian que tú eres de Dios, que tú eres de Cristo, y llevarlas con honor. No son las muchas que Pablo tiene, ya sabemos. Pero la pregunta es, ¿llevas algunas? Tienes en tu... ponlas, recuérdalas y ponlas en tu librito para tu persona, no para que las presumas. O si quieres presumirlas, está bien. Si quieres dar testimonio de eso, está bien. Pablo dice que con honor las lleva, pues. Esas cicatrices de que Él es de Dios. Has sufrido de alguna forma, te has sacrificado por Jesús. Se han burlado de tu fe. ¿Has defendido alguna vez tu fe? ¿O has defendido alguna vez a tu Señor? Me acuerdo una vez, déjenme les presumo una de las que yo creo que yo he sufrido. Estaban todos, una bola de jóvenes, de viejitos, como sea, pero estaban dando unos chistes, ¿verdad? Y entre esos chistes salió de que, y estaba Jesús aquí, y me llegó al tope, ¿verdad? Porque es mi Señor, pues, es mi Rey, es mi Dios, y ellos iban a hacer un chiste. Entonces dije, ese yo, es que yo me voy, yo no lo quiero oír. Entonces dijeron, sí, ¿eso qué tiene que ver? ¿Verdad? Le digo, no, es mi Señor, ¿verdad? Pero seguramente cuando yo lo dije, ya se entendió de otro modo, porque, pero ya no lo dijeron. Sí, y yo cuando se fueron, que se acabó los chistes allí, me quedé contento, porque, qué bueno, pues, ¿verdad? Que yo, de alguna forma, en mi torpeza, o sea, no permití, o de alguna forma no quise que dijeran un chiste de mi Jesús, pues, de mi Señor. Él es mi Salvador, es el Rey del universo, y lo ponen como si fuera Mickey Mouse. ¿Qué es esto? Si de alguna forma tenemos que encontrar nosotros que somos de Él, pues, que estamos comprometidos con Él y que lo respetamos y que lo defendemos. Aunque no ocupe defensa, no es que Él que lo vayan a atacar y luego ya Él va a ser más débil. Eso no es el punto, es tu persona. Es si tú lo has hecho o no, si tú lo vas a hacer o no, lo vas a defender o no. Esas es las cicatrices, pues, eso es lo que es. Eso es lo que es, de eso está hablando Pablo aquí. Pues estas son las marcas de la batalla que con honor llevamos. Leí que había en el gobierno romano, en los romanos, mucha gente se ponía las cicatrices, no como un tatuaje, pero con los cuchillos se marcaban el nombre de su capitán, ¿verdad? La llevaban esas cicatrices con honores. Yo pertenezco a, no sé, a Lemus o no sé a quién se llama, pero la llevaban con honor, pues, y esto es una idea de cómo es que nosotros ahora llevamos esas cicatrices en honor a Cristo. Que te van a doler, te van a molestar tu alma, te van a rasgar, pero después, qué suave que yo lo hice, Él es mi Señor. Y todas las personas, Pablo también dice que él se marcó allá en aquellos tiempos, los esclavos que se querían quedar voluntariamente en la casa de su Señor, se marcaban, se iban y se horadaban. En la puerta había una clase de, como esas pistolitas que hacen hoyitos,
¿verdad? Y que vas y que te clavabas ahí, pero ellos lo hacían con la oreja o en algún lado en donde eso o te marcabas como el ganado. Si yo soy de esta casa. Y esa es la marca de tu Señor. Y acá nosotros es como es lo que está, porque Pablo te dice que es la marca de Cristo, pues es como que te marcas como cristiano para toda tu vida, pues eso es lo que es. Y esas marcas cuando tú defiendes quien tú eres ahora, ah, es súper suave llevarlas. Eso es de lo que Pablo habla y realmente se los prometo que es algo muy tierno, es algo que el Señor, digamos que más bien que nosotros debemos de gozar y disfrutar al defender y tener esas marcas. Segunda de Corintios 11 del 23 al 25 dice, son ministros de Cristo, dice Pablo, como si estuviera loco hablo, yo más. Va a hablar de sus marcas. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces. 5 veces ha recibido 39 azotes. Según ellos no te daban el 40º porque pensaban que ya eras un animal. Entonces, por respeto, te daban nomás 39. Pero 5 veces, hombre. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día estando como náufrago en alta mar. Sí, esas son las marcas de las que estamos hablando. Pablo habla de las marcas, estas marcas, ¿sí? De la vida del cristiano que sufre y que cuando las terminas en la batalla, las puedes, estás honrado, te sientes honrado por haberlas llevado. Esas son las marcas. Por eso Pablo dice, a mí que nadie me diga nada, yo traigo las marcas de mi Señor. Así es lo que está diciendo Pablo. Dice en el 18, y esto es porque los más querían cumplir y hacer. Pablo dice, no, yo ando en la vida de Cristo, yo sufro con Él, en Él, para gloria de Él. 18, y ahí terminamos, dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Como ya dijimos, el Espíritu no es el Espíritu Santo, el Espíritu, es tu persona, es lo más profundo de ti. Pues si acá notemos que Espíritu está escrito con E minúscula. No es pues ese Espíritu lo importante, sino la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo sistema humano para salvación es un engaño del diablo. Que gente buena lo acepta y que quedan fuera de la... Eso nos debe de dar tanta tristeza, porque hay mucha gente con buena fe que ha sido engañada por los líderes corruptos, movidos por el diablo a enseñarles que hay salvación o pérdida de salvación en hacer y en cumplir. Gente de buena fe. No lo dice Calvary Chapel. ¿Okay? Esto dice la Biblia. Entonces nos debe de mover a tristeza, ¿sí? El saber que hay personas que tienen una fe genuina, pero que no tiene la regla de la que estamos hablando aquí. Y con tu genuina fe en lo falso, no puedes ir al cielo. En nosotros está el dar buen testimonio, pues, hablar de nuestras marcas con estas personas que tienen buena fe, que son sencillas en su fe. Y se quedan fuera del evangelio de la gracia y también de la salvación. Lo requerido para entrar al cielo no es dominar los estándares de Dios, sino ser hallado en Jesús por su gracia. Voy a leer un versículo que está acá atrás, que lo puse en la hojita, que es Filipenses 3, del 8 al 9. Dice, ciertamente, Pablo dice, hablando todavía de sus marcas y de lo que él tenía, o más bien de lo que él era, de lo que él sacrificó. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Si todo lo que él era, su grandeza que él tenía, su carácter, cuando él realmente era quien dirigía su vida. Estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Yo no sé si encontramos aquí, pero yo encuentro en Pablo, al decir estas palabras,
encuentro su conversión, el dolor de verse convertido de quien él era y el gozo que tiene por haberlo hecho también. Sí, porque él dejó la buena vida por encontrarse una vida de cárceles después de allí. Entonces Pablo dice, todo lo que yo tenía y la personalidad que yo era y mi carácter que yo tenía y cómo ejercía la justicia que yo pensaba, lo considero nada. Dejó todo eso por depender ahora de Dios, por depender ahora de la justicia divina, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Hermanos, ser hallado en Él. No podemos los cristianos no ser hallados en Cristo. Nuestra vida en la vanidad y en el poder y la actitud que tenemos, aún un carácter fuerte, Dios lo va a usar. No lo uses tú. Aún tu capacidad de conocimiento, no lo uses para gloria tuya, sino que Él lo va a usar para gloria de Él. Tenemos que ser dóciles a que Dios nos use en la capacidad que tenemos, en el lugar que tenemos, en la situación que estemos, que Él la use para su gloria. No nosotros para la nuestra. ¿Quiénes creemos que somos o no hemos entendido nada? O no hemos entendido nada. No hemos entendido la gracia. Y cuando Él dice, mía es la justicia, yo lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. El ultimísimo versículo de la Biblia. Se los voy a leer después de la conclusión. Ahí va. La conclusión final es esta: la salvación por fe en Jesús, por gracia de Dios. La salvación por fe en Jesús, por gracia de Dios. Ese es el evangelio. ¿Ah? Ya quedó bien establecido. Esto es lo que dice la Biblia. No lo dice esta denominación o aquella denominación. No es lo que Calvary Chapel dice o Capilla Calvario. Aquí esto es lo que Dios dice. La salvación nos viene por creer en Jesús, Hijo de Dios, por la gracia de Dios. El evangelio de la gracia. Jesús lo hizo todo. Tú solo créelo. Imposible ganar salvación, pero el Padre te la regala en Jesús por gracia. La Biblia, la lees toda la Biblia y ves todo lo que pasa en la Biblia y ves los apóstoles y ves los profetas y ves a Abraham y ves a Enoch y ves a Pablo y ves a Pedro y ves todo, y luego Jesús sale enfrente despidiéndose de nosotros en la cruz ya resucitado y voltea de la puerta y nos dice esto. El que testifica, esto es Apocalipsis capítulo 22 versículos 20 y 21 y luego se termina la Biblia. El que testifique de estas cosas, el testigo de todo esto dice, ciertamente vengo en breve. Luego dice ahí, amén, ven Señor Jesús. Eso es lo que diríamos nosotros, sí, amén, ven Señor Jesús. Y luego él dice, o el que está hablando que es Juan, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. La gracia es lo único que importa. Y si vemos, si aquí Dios está resumiendo toda la Biblia en esta última palabra, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros, amén, y se va y cierra la puerta y está en el cielo y promete regresar en breve. ¿Será importante la gracia o no? Porque esas son las últimas palabras que vimos en la Biblia que nos dice el Señor. ¿Es la gracia de Dios o qué? Amén. Gloria a Dios por su gracia. Bendito sea Señor Dios nuestro, te alabamos Padre glorioso, a ti la honra y la gloria, a ti queremos bendecir y adorar de día y de noche porque tú eres el único merecedor.
Eres el Rey Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, quien anuncia la verdad, quien nos da la verdad, quien merece nuestra obediencia, nuestra adoración, nuestro respeto, nuestra sumisión. A ti queremos alabar y glorificar y obedecer y servir y honrar, bendecir, glorificar, exaltar. Eres tú el Rey. A ti servimos y a ti adoramos. De ti dependemos completamente. La venganza es tuya. Gracias, Señor, por tu gracia. Eres nuestro Rey. A ti adoramos, de ti esperamos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, oh magnífico Dios. Gracias, oh Rey soberano. Te adoramos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria. Vamos a despedir el servicio. Andamos un poquito delicados de la garganta, entonces esta se la saben casi todos. Ayúdenos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. A ti, Jesús, te doy gloria, gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, gloria. A ti, Jesús, cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, gloria. A ti, Jesús, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria. Yo te doy gloria, te doy gloria. A ti, Jesús,